Durante la pandemia, la emisión de CO2 fue la más baja de la que se tenga registro histórico. Con menos aviones en el cielo, coches y camiones en la tierra, el consumo de combustibles fósiles y la emisión de gases contaminantes bajó en la atmósfera, según se pudo apreciar en los satélites de la NASA. El regreso a la nueva normalidad implica la vuelta a los hábitos y formas de vida que llevábamos antes del confinamiento, pero hay cosas que podemos y debemos cambiar. La experta invitada de hoy comentará sobre varios aspectos que es importante cambiar en nuestra forma de vida e inventar una normalidad diferente y más respetuosa de la naturaleza. En las costas de México, el confinamiento se vivió de una forma diferente. Las comunidades pesqueras vieron también cambios positivos en su entorno. Un mar más claro, la aparición de aves y el avistamiento de algunas especies que no son comunes cerca de la costa. Uno de los efectos que más sorprendieron a la comunidad geofísica durante el confinamiento por la pandemia COVID-19 fue que gracias a la reducción del ruido y el movimiento humano han podido detectar la actividad volcánica y los sismos suaves con más precisión. Buen día, jóvenes en TV. Buen día, Kevin. Buen día, Inda. Les damos la bienvenida a su noticiario Me Toca Este Mundo, donde compartiremos con ustedes noticias sobre el medio ambiente para juntos pensar qué hacemos para mejorarlo. Buen día, qué gusto estar aquí y compartir este programa con ustedes. Hoy tenemos noticias, reportajes y opiniones sobre el virus COVID-19 y el impacto que el confinamiento tuvo en el aire, la tierra y el mar. Bienvenidos al noticiario Me Toca Este Mundo. ¡Comenzamos! La pandemia de COVID-19 cambió nuestra forma de vida. No solamente modificamos nuestros hábitos de limpieza o estudio, también la forma en la que nos movemos por la ciudad, las reuniones familiares y de amigos, los trabajos, la alimentación, los viajes, las compras y muchas otras cosas. Muchas familias fueron afectadas por la enfermedad y el miedo a la muerte. Con la pérdida de seres queridos, también nuestra forma de despedirnos tuvo que ser diferente. Aunque el ajuste fue difícil y aún la situación no está del todo bien, la pandemia ha servido para aprender algunas cosas o para recordarnos otras. Por esto, esta es una experiencia valiosa. Entre los cambios positivos está la disminución del uso de combustibles fósiles y la actividad industrial. Con esto, la calidad del aire de las ciudades mejora de forma rápida. Esto beneficia a insectos, aves, humanos y al ecosistema en general. Lo mismo pasó con el ruido, la actividad y el movimiento en caminos y carreteras. El uso limitado de coches y camiones permitió a otros seres vivos actuar de forma diferente, más segura para su vida. La crisis sanitaria mundial por el brote de COVID-19 nos obliga a pensar y ver el mundo en el que vivimos de una forma diferente. Nos impulsa a buscar soluciones creativas y respetuosas de otras formas de vida. Los humanos queremos regresar a la vida de antes porque nos parece la forma más segura de vivir. Pero esta experiencia nos ha permitido ver la dimensión del impacto que tienen nuestras acciones en el planeta. Durante la pandemia, las emisiones de CO2 fueron las más bajas registradas en la historia del siglo XX y lo que va del XXI, gracias a que disminuyó el uso de gasolina y a que muchas industrias con actividades no esenciales tuvieron que parar su maquinaria. Esto hizo que la atmósfera se limpiara por un tiempo del dióxido de carbono. A pesar de que no huele, este gas es el principal responsable del calentamiento global. Las emisiones de CO2 son principalmente creadas por 5 sectores: transporte, 28%, industria, 26%, generación de energía, en especial la electricidad, 23%, el funcionamiento de grandes edificios, 13%, y la agricultura, 12%. Aunque la principal fuente de producción del CO2 es la de los combustibles fósiles como el petróleo. La acumulación de CO2 en el ambiente tiene consecuencias para la salud. La OMS calcula que al año mueren 7 millones de personas en todo el mundo por complicaciones cardíacas, infarto cerebral, cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias. Tiene también consecuencias económicas porque el calentamiento afecta toda la producción agrícola, ganadera y pesquera.
las pérdidas son muy grandes y difíciles de remediar. Durante la pandemia, las restricciones mundiales para salir de casa hicieron que bajara el uso de coches y camiones. Las emisiones bajaron hasta un 50% durante 2020 en comparación con 2019, y el impacto positivo fue significativo, como se pudo observar en las tomas espaciales de los satélites de la NASA y del Centro Internacional para la Investigación Climática y Ambiental. Estas instancias también detectaron que las emisiones de dióxido de nitrógeno, otro gas muy contaminante, producido por motores de coche, plantas de energía y complejos industriales, bajó hasta un 30% según mediciones hechas en Europa. Estos cambios han animado a algunas ciudades a tomar medidas en favor del uso de otros medios de transporte. Por ejemplo, en París están haciendo 650 kilómetros de ciclovías. Bajar las emisiones de CO2 ayuda a que el planeta no se caliente y se alivien un poco las especies afectadas y los ecosistemas. Reducir las emisiones es muy importante y se han firmado varios acuerdos internacionales para actuar en ese sentido, porque se trata de un asunto global. Pero sería imposible seguir teniendo a todo el mundo en cuarentena, por lo que es importante tomar conciencia y llegar a acuerdos políticos, económicos, sociales y comunes que nos beneficien a todos. Las consecuencias del confinamiento han podido verse en comunidades muy diversas. No solo en las ciudades, también se vivieron por toda la costa mexicana, donde se ha motivado a muchas personas a seguir trabajando en medidas de conservación del medio ambiente y de rehabilitación de los ecosistemas marinos. Es muy interesante la experiencia de las comunidades pesqueras, Ainda. A veces los que vivimos muy lejos del mar no sabemos qué problemas se enfrentan. Podría parecer que no hay problemas porque cuando vamos a las costas es para disfrutar del clima, del mar y de la comida. Pero igual que en todos lados, el confinamiento tuvo efectos negativos y también positivos. Así es, Kevin. Las comunidades pesqueras vivieron consecuencias positivas y enfrentaron algunos problemas que vamos a conocer en la siguiente nota. En las costas también se suspendieron las actividades que no eran esenciales, como el turismo. México es un país muy grande y el mar nos rodea. La línea costera nacional sube a 15.069 kilómetros. No es difícil imaginar que las comunidades pesqueras son muchísimas. En los últimos años, estas comunidades han estado trabajando en implementar proyectos de conservación sostenible marina y pesquera. El confinamiento afectó la pesca y complicó la economía en estas zonas. Otro de los problemas fue la falta de servicios como la recolección de basura, lo que provocó que fueran desechados en playas y mares. Pero la gente se organizó para limpiarlos y al ver que mucha de esta basura eran cubrebocas, comenzaron a fabricarlos de tela. Lo positivo es que en casi todas las comunidades reportaron que las playas estaban mucho más limpias y el agua cristalina, porque por lo menos durante 7 meses se detuvo el turismo y la actividad de lanchas y barcos bajó. Esto le dio un descanso al mar. En algunos lugares se pudieron ver bancos de peces que no son comunes, delfines, ballenas, mantarrayas y tortugas. También más variedades de aves. Con tu nota me doy cuenta de que hay muchas comunidades pesqueras interesadas en proteger y conservar el lugar en el que viven, pero también hay muchas amenazas para otros ecosistemas. Por ejemplo, el crecimiento de las zonas urbanas, los megaproyectos turísticos, la pesca ilegal y la pesca industrial. Algunas de estas amenazas se detuvieron con el confinamiento, pero otras aumentaron como la pesca ilegal. Sí, Ainda. En las ciudades costeras hubo una gran reducción de ruido generado por motores y la contaminación producida por el turismo y el tráfico en el mar. Esto nos debe hacer pensar que para volver a encontrar un equilibrio en estos ecosistemas es importante vivir de otras maneras. Hay mucho que aprender de las comunidades que viven y resguardan las costas y sus recursos naturales. También es importante encontrar formas de apoyar lo que hacen por el medio ambiente. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Primero que nada, ¿cuáles serían los aspectos positivos que dejó el confinamiento para el medio ambiente en general? Uno de los principales aspectos positivos que dejó el confinamiento fue una mejora en la calidad del aire. Había menos contaminantes atmosféricos en las grandes ciudades y eso se podía ver a través de diferentes herramientas, como por ejemplo a través de imágenes satelitales. Y se pudo descubrir que se redujeron de manera muy importante en varias ciudades de, por ejemplo, China, pero incluso también en varias ciudades de Europa, como en Barcelona y en Madrid, en donde hubo una reducción que llegaba hasta
en un 70% de reducción de las emisiones que cotidianamente hay en las ciudades. Pero no nada más la contaminación atmosférica fue la que se vio reducida por este confinamiento. También hubo una mejora en la calidad del agua de algunas ciudades, como por ejemplo Venecia. No sé si se acuerden, pero Venecia es una ciudad de muchos canales que está en Italia. Y pues el tránsito en estos canales hacía que pues, se revolvieran las aguas y por lo tanto no estuvieran tan cristalinas. Gracias al confinamiento, el tránsito de los canales de Venecia se redujo bastante, e incluso se podían ver algunos bancos de peces por ahí, ¿no? Es decir, cuando no hay tanta gente y tanta actividad dentro de las ciudades, pues las especies silvestres se animan un poco más a entrar a estas ciudades. Hemos sabido que las emisiones de CO2 bajaron. ¿Cómo podríamos modificar nuestros hábitos en cuanto a la movilidad, por ejemplo, para mantenerlas así? Sí, en efecto, como les acabo de mencionar, el confinamiento redujo de manera muy importante la contaminación atmosférica. Uno de los contaminantes más importantes es el dióxido de carbono. Entonces, bueno, lo que podemos hacer como personas, como niños y adolescentes y niñas y adolescentes en nuestras ciudades es tratar de evitar recorrer grandes distancias todos los días. Esto se dice fácil, pero obviamente es complicado. Pero bueno, si lo vas a recorrer, pues primero utilizar más las bicicletas, caminar más, si no el transporte público y como último el auto particular. El auto particular que cada quien va prácticamente ocupando un solo asiento en cada uno de los automóviles y pues eso tiene una quema de combustible fósil bastante alta. Eso es algo que podríamos hacer como niñas, como niños, como adolescentes para ayudar a reducir la contaminación atmosférica. Sabemos que la sobrepoblación afecta mucho al medio ambiente. Somos muchos humanos viviendo en el planeta y regresar a la normalidad implica volver a hacer lo que hacíamos antes. ¿Qué cree que podemos cambiar para poder vivir mejor todos juntos en él? Es un hecho que nuestro planeta está sobrepoblado. Sin embargo, yo no creo que esa sea la principal causa de la crisis ambiental. Creo que más bien tiene que ver con nuestros patrones de consumo. Y con eso me refiero a todo lo que compramos, a todo lo que gastamos, a todo lo que desperdiciamos, porque no es lo mismo. No sé si han escuchado un concepto muy famoso que se llama la huella ecológica, y eso tiene que ver con cuánto contamina cada una de las personas. Si no habías escuchado este concepto antes, puedes entrar a cualquier buscador en línea y poner huella ecológica y te darás cuenta de lo que significa. E incluso podrías evaluar tu propia huella ecológica para saber qué tanto estás contaminando. Bueno, pues con referente a esto, te puedo decir que no es lo mismo lo que contamina un africano que lo que contamina una persona en Reino Unido, por ejemplo, o en Estados Unidos. Al igual que no es lo mismo lo que contamina un adolescente que vive en la selva lacandona que lo que contamina un adolescente que vive en Bosques de las Lomas en la Ciudad de México. Los recursos que requiere para su vida cotidiana son mucho mayores. Entonces, claro, hay un problema de sobrepoblación y es importante reducir esa sobrepoblación, pero es un hecho que en las próximas décadas el crecimiento demográfico se va a detener y ya no vamos a seguir creciendo como población. Pero lo que sí debemos de evitar es consumir de una forma excesiva. Entonces, creo que ahí también está la clave. No nada más en cuánto somos, sino cuánto consumimos. ¿Qué tan importante es que las personas actuemos diferente para proteger los recursos naturales? Es muy importante. Estamos en una crisis ambiental, una crisis climática. Necesitamos cambiar nuestra forma de vida, nuestros patrones de consumo y hacerlo consciente con cualquier detalle de tu vida cotidiana. Si quieres comprar un juguete nuevo que realmente no necesitas, pues igual y no lo compres, o igual y puedes comprarlo de segunda mano. Lo mismo si quieres comprar ropa, la industria de la ropa es muy contaminante. Entonces puedes comprar ropa de segunda mano, puedes intercambiar ropa con tus amigas y con tus amigos
y eso puede ayudar a reducir el consumo, que es una de las R's, el reducir, bueno, dos R's, porque es reducir el consumo y es reusar. Entonces, eso se podría hacer. Entonces sí es muy importante porque de esa manera garantizamos que millones de especies de nuestro planeta no se vayan a extinguir por nuestra culpa como humanidad, por un lado, y también evitamos que haya otro tipo de crisis, como por ejemplo el enorme incendio que hubo en Australia hace 2 años, que muy probablemente, aunque es difícil vincularlo de manera muy directa con el cambio climático, es muy posible que esté relacionado con el hecho de que cada vez tenemos temperaturas promedio anuales mucho más altas en nuestro planeta. Entonces, eso hace mucho más propicios los lugares para que haya incendios, para que haya huracanes, para que esos huracanes sean de mayor intensidad. Entonces, si queremos frenar y minorizar los impactos, nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana que empezar a actuar y que ser mucho más conscientes. ¿El cambio lo puede hacer la gente común? Así es, el cambio lo podemos hacer todas y todos en este planeta. Nosotros tenemos poder al momento de decidir qué compramos y qué no compramos, o a dónde vamos o a dónde no vamos. Por ejemplo, yo decido no comprar X producto porque esa empresa no tiene una cadena de producción sostenible, es decir, no es amigable con el medio ambiente. Entonces busco qué empresas sí son amigables con el medio ambiente y trato de comprarle a esas empresas. Entonces esa es otra de las maneras en las que las personas comunes podemos contribuir. Y siempre, cada acción de tu día la puedes pensar un poquito más para ahorrar agua, para reducir el consumo de luz, por ejemplo, si no estoy utilizando ahorita la sala o si ahorita hay luz natural, ¿para qué tengo la luz prendida? Este tipo de cosas, este tipo de detalles de tu vida cotidiana. ¿Qué tan necesarias son las políticas para el desarrollo y el uso de energías limpias? Son muy importantes las políticas para todo el desarrollo sostenible. Nosotros como personas comunes podemos hacer estos pequeños cambios y esos pequeños cambios sumados pueden hacer grandes cambios. Pero existen las grandes empresas que deben de tener un control y este control va a estar determinado por las políticas públicas que se establezcan a nivel nacional y a nivel internacional. Si existe una presión por parte del gobierno y de los gobiernos, en caso de los tratados internacionales, entonces las empresas no tendrán de otra más que irse hacia esa dirección. Debe de haber una presión, no nada más de la gente, que nosotros podemos presionar como consumidores, sino también por parte de las leyes. Entonces, si no están cumpliendo para ir hacia una tecnología mucho más sostenible o mucho más limpia, entonces puede haber sanciones importantes. Hemos escuchado que es posible hacer las cosas de otra forma porque ya la ciencia tiene muchas respuestas. ¿Qué nos tocaría hacer a nosotros desde nuestra casa y escuela? Es verdad que la ciencia tiene muchas opciones, aunque ninguna de las opciones es la panacea, es decir, es la única y verdadera solución. Todo tiene sus pros y tiene sus contras. Si se fijan en las energías renovables, por ejemplo, la energía eólica, que es la energía que se genera a través de los vientos, pues también tiene consecuencias en algunas de las poblaciones de aves, por ejemplo, de aves migratorias, porque cambian los vientos, porque muchos individuos de aves que atraviesan por ahí se ven lastimados. Entonces, yo creo que no existe una sola solución tecnológica que pueda venir a resolver absolutamente todo el problema. Pero a nosotros desde nuestra casa nos toca nuevamente las 3 R's: reducir, reusar y reciclar. Todo lo que consumes, ropa, automóviles, cualquier cosa que se te ocurra que tienes que consumir para poder llevar a cabo tu vida cotidiana, puedes decidir consumirlo a empresas que son más socialmente responsables y ambientalmente responsables. ¿Cómo podemos imaginar el desarrollo sustentable? ¿Qué implica para nosotros? Pues sí, creo que un mundo más sostenible o más sustentable tiene que ver con cómo miramos a la naturaleza y tenemos que ser mucho más aliados como humanidad con esta naturaleza.
¿Qué podemos hacer para seguir frenando el calentamiento global y la contaminación en los mares? Lo mismo, tiene exactamente que ver con lo mismo, porque si nosotros seguimos malgastando la energía eléctrica, por ejemplo, que en la actualidad todavía es a través de una quema muy importante de combustibles fósiles y que por lo tanto contribuimos a las emisiones de dióxido de carbono, que a su vez generan el calentamiento global, pues seguimos contribuyendo a la crisis ambiental. Ser muy conscientes a la hora de que necesitamos algo y dónde lo vamos a consumir y cómo lo vamos a consumir. ¿Cree que cambiar los combustibles fósiles por energías renovables es lo más importante, lo primero que tenemos que cambiar? Yo creo que cuando hay crisis, como es la crisis ambiental y la crisis climática, no existe esto de un orden tan específico de por dónde tenemos que empezar. Yo creo que el problema se tiene que atacar de diferentes frentes. No se trata nada más de cambiar a energías renovables, se trata de cambiar el paradigma de nuestra forma de vida como humanidad. Se trata de reducir patrones de consumo, se trata de ver a la naturaleza como lo que les comentaba, nuestra aliada y con mucho mayor respeto y menos como los recursos que están ahí para que deben ser explotados por la humanidad. Muchísimas gracias por sus aportaciones, doctora. Hasta luego. Es un placer estar con ustedes. Yo soy Carolina Oreta, soy investigadora de la UNAM y bueno, pues si alguno de ustedes tiene alguna inquietud y quisiera contactarme, pues estoy más que abierta para eso también. Muchas gracias por la invitación. Nos acercamos al final del programa, pero antes vamos a otra noticia y enseguida nuestra sección para saber más, donde tenemos preparadas algunas recomendaciones. En Europa se han hecho varios estudios sobre los efectos que tiene el ruido en la salud humana. Se sabe que afecta el sistema cardiovascular y también el metabolismo. Tiene efectos sobre el sueño y daña principalmente la salud de los niños. Estar expuesto al ruido de las ciudades, lo que incluye el ruido del tráfico en las calles, de camiones, trenes y aviones, produce la muerte prematura de al menos 12,000 personas al año. Aunque se ha tratado de regular el ruido, es difícil reducirlo porque está ligado a las actividades económicas y productivas. Pero durante el confinamiento en la pandemia, el uso de los transportes estuvo limitado, lo que no solo bajó el nivel de ruido de las ciudades, sino también bajó la vibración que hay en la superficie terrestre. Los geofísicos de algunos observatorios, como el de Bélgica, reportaron que la baja del ruido y la baja en vibraciones terrestres permitieron encontrar pequeños temblores en las capas internas de la Tierra que producen sonido en frecuencias que no eran detectables cuando las ciudades estaban activas. Pero el confinamiento permitió encontrarlas y hacer nuevos estudios sobre el movimiento de las capas terrestres y los temblores. Pues es verdad que hubo cambios positivos en el medio ambiente y también es cierto que al detener la actividad humana todo es un poco mejor. Esto nos permite imaginar el camino que podemos seguir para cambiar. No se trata de dejar atrás la vida que teníamos, sino que es momento de pensar en otras formas de desplazamiento, de consumo, de producción, de recreación. Mi recomendación de hoy es ver algunos de los videos sobre la bicicleta como medio de transporte. La historia de cómo ha ido cambiando y mejorando es también muy interesante. A veces necesitamos que pasen cosas extraordinarias, buenas y malas, para apreciar lo que tenemos en nuestras vidas normales. Vernos forzados a estar en confinamiento tuvo también un lado positivo para el medio ambiente. No solo lo que se reflejó en el aire más limpio, el mar más transparente o la tierra más quieta, sino porque nos hizo pensar en las cosas que podemos cambiar y hacia dónde podemos impulsar esos cambios. Creo que detenerse a observar y pensar es la mejor forma de cambiar de dirección. Al proteger el medio ambiente, nos cuidamos nosotros, nuestras comunidades y nuestro futuro. Esto es todo por hoy. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima emisión. No se olvide de etiquetarnos en sus redes sociales con el hashtag #EsteMundoMeToca y compartan con nosotros sus opiniones, comentarios y sugerencias. Participen con Jóvenes en TV y hagan este programa con nosotros. ¡Hasta la próxima! Visítanos en jovenesencasa.c.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube.